Continuamos con más información y hablamos de lo que está pasando ahora en Ucrania, después de este bombardeo de Rusia en la ciudad de Dnipro, donde lanzó misiles balísticos y de cruceros contra infraestructuras ucranianas. Y para eso ya estamos en comunicación con la periodista Darina Tkachenko de UATV en español. Darina, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo desde la capital. Darina, contanos cómo está la situación hoy después de lo que fue este bombardeo de Rusia. Bueno, los bombardeos de Rusia son a diario, es decir, estamos atacados a diario. Yo estoy en la capital y todos los días tenemos alertas aéreas. Desde ayer que tuvimos un aviso oficial Ujú. por la embajada estadounidense de que puede haber un ataque con un arma mucho más pesada y mucho más peligrosa. Y hasta dejó de trabajar la embajada. Luego se le unió también la embajada de España. Ujú. Y estábamos esperando un ataque masivo. Y por supuesto, yo justamente estaba en el canal preparándome para un programa y tuvimos que salir al refugio con todo el equipo y todas las oficinas que hay al lado, un montón de gente. Pero así vivimos casi todos los días, así viven mis hijos. No se trata de solo un ataque, es algo diario. Si no es en la capital absolutamente todos los días, entonces en otras ciudades, especialmente si hablamos de las ciudades fronterizas. Ujú. ¿Qué impacto tuvo, no, este ataque en la ciudad de Dnipro, en la población y también en la infraestructura ucraniana? Bueno, en realidad, toda la región de Dnipro es atacada Ujú. mayormente, realmente casi todos los días. Tengo compañeros que ya no tienen sus casas, hay escuelas destruidas, hablamos de instituciones educativas, hablamos de infraestructura civil. Además, fue atacado también la infraestructura crítica. Por ejemplo, ahora yo estoy en la capital, Sí. repito, yo me encuentro sin luz. Tenemos cortes de luz programados por los ataques en las infraestructuras críticas, justamente lo que corresponde a la electricidad, a la energía. Ujú. Eso pasó también en Dnipro, eso pasó también en otras ciudades y el país para poder mantener, digamos, una estabilidad corta casi en todas las ciudades. Tenemos horarios específicos. Por eso también nos tenemos que manejar con el trabajo, con nuestros quehaceres entre los apagones. Ujú. ¿Cómo influyó la autorización del mandatario Joe Biden, no, a Ucrania con respecto a la utilización de los misiles para que ahora responda también Rusia? Y me parece que estamos atrasados un año y medio más o menos desde que se habló de eso. Tenía que ser mucho antes porque a la final no es simétrico. Rusia nos ataca, nos ataca, nos ataca y nosotros por mantener acuerdos, por ser un país pacífico que está en defensa, no podíamos contestar de la misma manera. Ojo, Ujú. Ucrania tiene, si no me equivoco, 5 plantas nucleares, tiene especialistas que puede hacer armas nucleares, tiene experiencia, pero entregó esas armas. Y una de las estaciones nucleares, que es Energodar, está bajo la ocupación rusa. Es un Ujú. peligro grave. Ujú. Y con respecto a lo de las armas nucleares, a esta amenaza, ¿no?, que ya está haciendo Rusia, el mandatario ruso Vladimir Putin, ¿cómo lo están tomando las autoridades y cuáles son las medidas que se están llevando adelante? Es que la verdad que no es la primera vez que Rusia está con el pañuelito de que Ujú. voy a atacar con armas nucleares. Nosotros no es que nos estamos acostumbrando a eso, sino que hasta el mundo internacional, potencias mundiales, ya no reaccionan Ujú. a estas amenazas rusas. Y la verdad eso también refleja esa debilidad, esa desesperanza rusa por de alguna manera que la escuchen, que le presten atención, porque estamos hablando de un presidente con el cual nadie quiere ni darle la mano porque va a quedar manchado para siempre. Ujú. Rusia está pidiendo ayuda a otros estados porque ya no puede sola. Hasta en el combate ya hay batallones, digamos, norcoreanos y hay apoyo de otros países, de Irak, y se entiende que hay una desesperación total. Rusia quiere ganar o
si es que va a llegar a este tipo de mediaciones porque la guerra ya no da más, entonces Rusia quisiera estar en una posición más fuerte, pero teniendo territorio en donde entró Ucrania desde la Segunda Guerra Mundial, nadie había entrado en territorio Ujú, ruso. ujú, Se habla de segunda potencia mundial, supuestamente, y ahora Ucrania está ahí dentro de Rusia, en la ujú. región de Kursk. Rusia no va a ir a ninguna mediación si es que está en posición débil. Vos hablabas, ¿no? De esta posición débil de Rusia y también esta semana se lo escuchó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decir que si en el caso de que Estados Unidos le saque la ayuda militar podrían perder la guerra. ¿Cómo es esta situación y cómo lo podemos emparejar, ¿no? Con esta Rusia debilitada? La situación es así. Nosotros para poder responder a la agresión rusa necesitamos armas. Tenemos militares. A diario muere gente en el combate. Mueren Ujú, los ocupantes y mueren nuestros soldados en defensa. Pero necesitamos armas. Un país, digamos, que está un poco más lejano a esto, o por ejemplo, digamos, Chile, Argentina, está viendo noticias y ve que está Zelensky, porque siempre lo repiten, ujú, va a un país y dice necesitamos estas armas, otras, y dice no, Zelensky todo el tiempo está pidiendo armas, es que es para un uso de un día, de dos, claro. drones, es algo que se pierde en un día. Necesitamos, porque si no, Rusia va a llegar a sus casas, es que eso hay que parar ya. No pueden dar paso atrás con las armas. Europa no puede abastecer, hablo de la Unión Europea, abastecer toda la cantidad de armas que se necesita. Tenemos una frontera con Rusia muy grande, Ujú, muy ujú, larga. ujú. ¿Cómo se la puede frenar a Rusia ante esta situación? Y yo le veo solamente militarmente, porque solo la fuerza entiende ese Estado. Es lo Ujú. único, se tiene que unir, los países se tienen que unir más. Ujú. Y en este caso, el rol de la comunidad internacional, de los países y también de los distintos organismos internacionales. Y bueno, la verdad que todo siempre frena en la economía, en los Ujú, negocios. Uno tiene que dejar de tener cualquier tipo de negocios y acuerdos con Rusia, aislamiento total. Entonces no va a tener de dónde sacar más plata para esta guerra. ujú, Simplemente hay que aislarla. Las sanciones, sí, fueron dadas las sanciones, pero es poco. Igual sigue habiendo a través de terceros negocios y de ahí saca plata Rusia y continúa con esta guerra. ujú. También hay países, ¿no? En Latinoamérica y en el resto del mundo que continúan apoyando a Rusia, al presidente ruso, Vladimir Putin. ¿Cómo se toma esto, ¿no? Y cómo se ve ante la gravedad de lo que se está viviendo ahora en Ucrania. Y bueno, eso es un riesgo para los países que tienen cualquier tipo de negocios, acuerdos abiertos, o otros que lo hacen sí por detrás, digamos, no de manera abierta. Ujú, Tener cualquier tipo de alianza con un dictador da sus consecuencias y es un peligro. Presten atención en lo que pasó en Ucrania. ujú, Ucrania, bueno, es vecina de Rusia, pero Rusia estaba acá, siempre presente en la política, en lo que sea, ujú, porque es lo que quedó después de la Unión Soviética. Si ustedes meten a Rusia en su casa, y ya está en su casa, van a tener también una guerra. Nadie ujú, se va a escapar de eso. ujú. Por supuesto, deben aislarla. Ujú. ¿Cómo crees que puede llegar a influir ahora lo que ya resta del mandato de Joe Biden, pero también para lo que será el año que viene, ¿no? Con la asunción de Donald Trump. Y bueno, todavía hablar de lo que va a haber en el mandato del nuevo electo presidente Donald Trump es muy temprano. Además, estamos hablando de que muchas cosas, lo que dice Donald Trump en campaña, Ujú, es totalmente diferente a lo que él hace. No se olviden que anteriormente Donald Trump también fue presidente y ujú, nosotros también estuvimos en guerra. La ujú, guerra comenzó, la guerra rusa en Ucrania en el 2014. Por eso, y había tomado acciones. Además, no nos olvidemos que tenemos acuerdos sobre abastecimiento de las armas y todo ya firmados. Nadie va a dar paso atrás. Por eso, entre manipulaciones políticas, campaña, propaganda rusa,
Lo que tenemos que tener ahora es un silencio inteligente para ver qué es lo que realmente pasa en su mandato. Ujú. Darina, ¿cómo es vivir un día común y corriente, un día cotidiano, con respecto a estos impactos y a esta guerra que se está llevando adelante? Por ejemplo, las noches uno no duerme, los niños, los ancianos, o sea, una persona común y silvestre no duerme bien porque hay ataques, hay bombardeos. Si, por ejemplo, empiezan a atacarnos y no es que dan en alguna infraestructura, pero los derriban. Ahora la mayoría lo derriban, pero todo lo que está arriba cae. Por supuesto, hay igual consecuencias. Uno en la noche escucha cómo la defensa antiaérea dispara, es algo muy potente. Entre eso, mis hijos duermen. Ujú. Bueno, estamos, digamos, por ejemplo, mi familia en el piso, en la entrada del departamento, porque ahí no hay ventanas, pues si explota no nos va a matar, pero si algo cae encima de nuestro edificio, uno no sobrevive, uno sabe eso. Así viven mis hijos. Trabajo. Tenemos cortes de luz, entonces no todo podemos cumplir. Si durante el día laboral comienzan los ataques, tenemos que salir a los refugios. Entonces uno no siempre puede cumplir con sus tareas, Ujú. siendo estudiante o una persona que trabaja. Y además estar en la total preocupación por tus seres queridos. Y otra cosa, tenemos a nuestros seres queridos en el frente. Nosotros ayudamos como podemos en la retaguardia, porque uno si no está en servicio, está para el servicio. Ujú. Y así es nuestro día a día. Todo por la victoria, porque muchos hablan de paz, pero muchos no entienden que la paz, para obtener paz hay que llegar a la victoria, porque estamos con un país totalmente agresor que quiere que Ucrania desaparezca, que el pueblo desaparezca. No Ujú. necesita de nuestras tierras, necesita de nuestra historia, porque si no, no puede justificar la historia rusa, Ujú. necesita de la historia ucraniana. Y si desaparece Ucrania, entonces ya Rusia puede representarse otra vez como imperio ruso, que Ujú. tanto regresa a esa narrativa Putin. Ujú. Darina, ¿cómo ha cambiado la vida, ¿no? En este último tiempo para los adultos, pero también haciendo referencia para los chicos? Y bueno, mira, algunas ciudades no tienen escuelas directamente o Ujú. son tan atacadas constantemente que no se puede ir, o sea, los colegios son a distancia. Ujú. Si hablamos de colegio a distancia, universidad, de otras instituciones, entonces hablamos de Internet. Ucrania es muy digitalizada, pero dependiendo de los ataques y de cómo está la infraestructura crítica, uno puede no tener esa conexión. Si hablamos ahora de la capital, todas las escuelas están funcionando, los jardines de infantes, las universidades, pero como digo, hay que adaptarse a este periodo y de ataques cuando estamos en eso y también de los cortes de luz. Nos Ujú. cortan a veces el agua, dependiendo de los Sí. ataques. Darina, muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir informando con lo que suceda en Ucrania. Gracias. Gracias, Gloria a Ucrania.